noches, bienvenidos. En instantes nada más lo tenemos con nosotros al ex jefe de gabinete. Hablamos de Aníbal Fernández para hablar de todos los temas. Una entrevista en profundidad para hacer un análisis de la economía, la política. Bueno, hablábamos también del tema de la justicia, ¿no? Ni más ni menos que eso, importante. En una semana realmente muy caliente donde han pasado muchísimas cosas. Bueno, y en el día de mañana lo que es esta movilización en rechazo al regreso del Fondo Monetario Internacional. Pero yo quiero arrancar el programa hablándole de lo que es la incomodidad. Claro, usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver la incomodidad con nosotros? Mire, le digo, poca literatura y quizás ningún elogio ha merecido la incomodidad a lo largo del tiempo, pero si hablamos de la historia, y si hablamos de la historia económica argentina, seguramente tenemos que decir que ha sido y es todavía hoy una historia incómoda, una historia que no admite cuentos morales, una historia que no tiene, en todo caso, un común denominador, como sí tienen otras historias, quizás en lo que es el crecimiento económico de muchísimos países. La Argentina ha entrado en numerosos ciclos, en numerosos cimbronazos, que todavía tienen un saldo perdurable. Es fácil de mensurar cuestiones que quizás no han quedado del todo zanjadas a lo largo de nuestra historia. Y yo quiero empezar preguntándole si acaso la Argentina no se encuentra todavía hoy sumida en una especie de ciclo que se retroalimenta permanentemente, donde nuestros problemas, los mismos que teníamos hace 208 años de historia, son los que hoy siguen vigentes. Y se va a dar cuenta que sí. ¿Sabe por qué? Porque el personaje que elijo hoy tiene que ver con el tiempo circular, el tiempo que, como estos relojes que tengo aquí a mis espaldas, bueno, permanentemente nos están mostrando que todavía falta, que todavía no hemos hecho toda la tarea. Y que en todo caso, la gran deuda es para quienes viven en la Argentina, para quienes todavía no pueden desarrollarse, para quienes sufren la pobreza, para quienes sufren la indigencia en nuestro país. Cuestiones que el gobierno parece desatender, cuestiones que el gobierno parece pasar por alto y que realmente no hay que hacerlo. Yo quiero arrancar el programa hablándole de alguien que en el momento en el cual lo vamos a encontrar en la historia tiene 40 años. Es el año 1810. Y es uno de los referentes de esta revolución fundadora, de esta revolución de mayo. Hablamos de Manuel Belgrano. Claro, Belgrano ya pasó en la época de sus estudios, ya viajó a España, tomó contacto con distintas escuelas, estudió Derecho y también estudió Economía, que era una rama del Derecho en aquel momento, después pasaría a ser lo que se terminó denominando Economía Política. Pero claro, Belgrano está considerado uno de los primeros economistas del Río de la Plata. Y como buen economista ya prestaba atención allá en 1810 y está evidentemente centrado en lo que son sus escritos, los escritos que publicaba en la prensa, cuáles eran los problemas que iba a enfrentar aquello que en aquel momento era el Virreinato del Río de la Plata y que en algún momento se transformó en lo que hoy llamamos Argentina. Porque, y esto le va a parecer mentira, en aquel momento, ya en 1810, Belgrano observaba falencias, cuestiones centrales que nuestro país no podía perder de vista, que los próceres iban a tener que tener en cuenta. Mire, le menciono 3 o 4 puntos de los centrales y usted seguramente va a tener el reflejo de mirar lo que nos está pasando hoy. Porque ¿qué decía Belgrano? Por ejemplo, decía que era fundamental el mercado interno. Él no concebía el crecimiento económico sin un mercado interno, porque tenía en claro que la competencia entre países no siempre le daba la posibilidad a un país de desarrollarse, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento había grandes potencias, algunas vinculadas al mar, otras vinculadas al comercio, como era el caso de Inglaterra. Bueno, en ese contexto, Belgrano decía, sin comercio interno, sin consumo, sin un mercado, es muy difícil que un país se desarrolle. Y atención, hay que tener cuidado, decía Belgrano, a los oligopolios y a los monopolios. ¿Le suena conocido? Esta era una de las ideas que tenía Manuel Belgrano. Por otro lado decía que había que exportar. Claro, la exportación era una llave de crecimiento. Pero ¿qué decía Belgrano? Que no había que exportar materia prima nada más, que había que agregarle valor agregado a la exportación. Porque otra de las cuestiones a las que hacía mención, y que es realmente importante, decía él, era a los problemas que traía exportar sin valor agregado e importar con valor agregado. Él decía, eso termina generando una deuda y una especie de doble déficit. Por un lado, las diferencias entre los valores de exportación y de importación. Pero además decía, lo que genera es después una deuda que el Estado tiene que salir a pagar, que los ciudadanos tienen que salir a pagar. De esto hablaba Manuel Belgrano.
Hablaba también de la participación del Estado. Él decía, no es necesario que el Estado esté en todos los sectores, no es necesario que sea un Estado 100% intervencionista. Pero ¿sabe qué? Decía Belgrano. El Estado es necesario para marcarle el rumbo de las políticas, sobre todo industrialistas, sobre todo económicas, que quienes viven en el país necesitan. Necesitan tener la referencia y en ese sentido el Estado es insustituible. Y además hablaba de la deuda externa, ni más ni menos de eso. Y una cuestión que era central para él, advertía los peligros de tomar deuda en el extranjero. Mira, le leo un párrafo nada más. El pueblo deudor de una balanza, el pueblo deudor de una balanza comercial, el pueblo deudor de exportar sin valor agregado, es el pueblo que depende del déficit comercial. ¿Le suena conocido? Y no solo pierde en el intercambio por el valor agregado, también pierde por la deuda que le queda para pagar. Bueno, era Manuel Belgrano quien hacía todas estas observaciones. Mire, yo podría hablarle en esta noche de cuestiones que son centrales. Hemos hablado, y me parece que en este sentido el gobierno sigue equivocándose, señalando que el problema es el déficit fiscal, pero ¿sabe qué? No es el problema. El problema es otro mucho más importante, es el sector externo de la República Argentina, un sector que pierde dólares en forma permanente, un sector que necesita aproximadamente 50.000 millones de dólares por año para no caer en un déficit enorme. Claro, el déficit igual lo tenemos, pero además tenemos la deuda que tomamos para taparlo. Le voy a dar 3 datos nada más sobre la dolarización de los últimos años. 2016, casi 10.000 millones de dólares. 2017, 22.140 millones de dólares. La proyección del 2018, en función de los datos que tenemos, 27.000 millones de dólares. Solamente en lo que tiene que ver con la dolarización. Porque claro, también tenemos la cuestión de las importaciones, también tenemos lo que es la desregulación del movimiento de los capitales. Entran dólares, pero también en algún momento, como pasó en las últimas semanas, se retiran los dólares y generan movimientos cambiarios realmente que generan muchísima inestabilidad. Mire, si la Argentina creciese, la discusión no sería el gasto público, eso está claro. Pero tenemos un gobierno cuyo enfoque de la economía es 100% fiscalista. ¿Qué quiere decir esto? Que se concentra en lo que son los gastos, los recortes que tiene que hacer el Estado. Y está claro que en ese sentido hay muy pocas experiencias en el mundo moderno de un país que pueda crecer y cuyo gobierno se concentre en lo que es un enfoque fiscalista, en lo que es un enfoque para recortar el gasto público. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en la mayoría de estos países el gasto público está enfocado en algo fundamental, que es transferir ingresos del sector más rico de la población al sector más pobre, transferir ingresos del sector más joven de la población al sector de mayor edad, porque está claro que esos dos sectores son los más vulnerables y que si el Estado no se encarga de ellos, no hay quien se encargue. El mercado no lo va a hacer. Y yo me pregunto si el mejor equipo de los últimos 50 años sabía esto, sabía que 7 de cada 10 pesos del gasto público se destinan a lo que es el gasto social en la República Argentina y que recortando ese gasto público se están vulnerando derechos. Yo no sé si lo sabían, pero está claro que ahora tienen un problema, porque el gobierno se está dando cuenta que ese recorte que le promete al Fondo Monetario va a ser muy difícil de cumplir. Que ese recorte del déficit público realmente no lo va a poder hacer en la medida en la cual están mensurando lo que son sus promesas. El gobierno acaba de apagar todos los motores de la economía. El consumo no tracciona, el gasto público en principio está comprometido, o en todo caso se va a recortar. Lo que tiene que ver con las exportaciones, mire, le doy un dato. Estamos exportando per cápita el 20% por debajo de los niveles del año 2007. Es decir, las exportaciones tampoco cuentan y la inversión, el cuarto motor, aquel que podría traccionar, bueno, no ha cumplido el rol que el gobierno esperaba. Da la sensación de que el gobierno subestimó el impacto de la globalización, o en todo caso, da la sensación de que esperaba algo que no termina de llegar. Y si hablamos de materia salarial, y con esto ya voy cerrando el comentario, le diría que hay algo que está pasando en la Argentina y que es muy fácil de entender. Mire, si a usted le están ofreciendo un reajuste de su salario del orden del 13%, con eso solamente le va a alcanzar para pagar el aumento del precio de los alimentos de los primeros 5 meses del año. Y si no le ofrecen nada más, si usted no puede negociar algún tipo de reajuste adicional, ese 13%, le están dejando sin la posibilidad de pagar el aumento de los alimentos en lo que queda de ese año. Es así de fácil. No hay que darle mucha vuelta.
El gobierno acaba de devaluar, el gobierno acaba de recibir una corrida cambiaria y esto tiene muchísimos efectos, ¿eh? Básicamente una transferencia de riqueza de los sectores más pobres de la población a los sectores más ricos, de los sectores que ganan en pesos a los sectores que tienen dólares o un patrimonio en dólares. Pero además hay un efecto que lo vamos a estar viendo por estos días y tiene que ver, primero, con un precio más alto para los productos importados. Segundo, con un precio en pesos más alto para los productos que exporta la Argentina. Tercero, un precio más alto, ¿sabe para qué? Para todo el resto de los productos, sobre todo aquellos que son producidos, valga la redundancia, por sectores oligopólicos o monopólicos, porque solamente tienen que decidir ese movimiento de precios para llevarlo adelante. Y está claro que en un contexto donde el resto de los productos de la economía se va en principio hacia arriba, bueno, en este caso esto también podría pasar. Además tenemos la corrida, como yo le decía, la corrida cambiaria que el gobierno llama turbulencia. Y está claro que eso va a generar más inflación, sin ninguna duda. Pero además, ¿sabe cuál es el impacto? ¿Sabe cuál es el impacto que esto tiene en lo que tiene que ver con la deuda? Mire, antes de la devaluación de los últimos días, el ratio de deuda de la Argentina sobre nuestro Producto Bruto era del 59%. Después de la corrida cambiaria, el ratio de deuda por Producto Bruto es del 69%. Se entiende que es mucho más difícil para todos los argentinos pagar deuda en dólares de aquí en adelante. Se entiende que cuando un gobierno devalúa, lo que pasa es que nos salen más caros los dólares que tenemos que comprar para pagar esa deuda externa. Mire, si como decía Francisco de Quevedo, leer es escuchar, a mí me da la sensación de que nuestro prestar oídos y ser más humildes, porque allá lejos y hace tiempo, hace 208 años de historia, quienes fundaron esta república o quienes terminaron fundándola años después, seguramente tenían las cosas bastante en claro. Y cuando pensaron un país, seguramente no era este que tenemos hoy. Definimos con Aníbal Fernández, se le preguntó, entre otras cuestiones, qué pensaba de la justicia, el rol de Comodoro Pi, la intención del gobierno de llevar a cabo lo que es una renovación en el plantel de lo que son los jueces federales. Y después hablamos de economía, hablamos del programa económico del presidente de la Nación, del mejor equipo de los últimos 50 años. Yo arranqué el programa, usted recuerda, hablando de lo que es el tiempo y también de lo que nos ha pasado como país. 208 años de historia desde la Revolución de Mayo hasta esta parte, y cuando uno visita, entre comillas, a quienes eran los referentes de aquel momento, quienes terminan siendo siempre los padres de la patria, bueno, la verdad que la sorpresa es mayúscula. ¿Por qué, dice usted? Bueno, por algo que quizás figura en este billete, lo tenemos a él es Manuel Belgrano, y allá por 1810 tenía 40 años, había pasado por España, había estudiado leyes, era ya prácticamente todo un cuadro político, se había interesado por la causa independentista del virreinato, y en ese sentido Belgrano también había cursado, además de estudios de leyes, estudios de economía, que en aquel momento eran de alguna manera estudios secundarios dentro de la carrera de leyes. La economía dependía de la carrera legal y a partir de allí entonces se transformó en lo que después se llamó economía política. Pero claro, Belgrano tenía muy en claro cuáles eran los puntos que tenía que atacar un país, o en todo caso un proyecto de país. Y yo le comentaba más temprano, la sorpresa es enorme. ¿Por qué? Porque 4 o 5 de los principales puntos que el propio Belgrano en el año 1810 termina publicando en la prensa, ¿saben qué? Son los mismos puntos que mencionamos semana tras semana que este gobierno revisa y donde este gobierno en muchos aspectos se equivoca. Y yo se los mencionaba más temprano. El primero de ellos tiene que ver con el mercado interno. ¿Qué decía Belgrano? Belgrano decía que el mercado interno era el verdadero motor de la economía, que uno no podía salir a competir a nivel internacional. Primero tenía que consolidar lo que eran sus industrias a nivel doméstico. Claro, en 1810 la industria disruptiva era la agricultura. Lo que mandaba era el comercio, y a partir del comercio lo que eran los monopolios. Inglaterra, que de alguna forma lo que proponía era una especie de, si usted quiere, un mercado muy reducido, un mercado
donde era abastecido directamente por productos que se traían de Inglaterra y donde había prácticamente una nula producción local. Lo que quería hacer Belgrano era romper con esto. Por eso hablaba del libre comercio. ¿Qué era el libre comercio para Belgrano? Que en muchos aspectos es mal interpretado en la actualidad. El libre comercio para Belgrano era la posibilidad o el derecho de cualquier persona que quisiera comerciar de vulnerar, de romper lo que eran los monopolios que se establecían prácticamente, yo diría hasta por ley, si uno quiere, en lo que eran los virreinatos. En aquel momento, en la Argentina, el virreinato del Río de la Plata, lo que sería Argentina en todo caso. Además de lo que era el mercado interno, ¿de qué hablaba Manuel Belgrano? Bueno, hablaba de las exportaciones. ¿Y qué decía? Decía, miren, hay que exportar pero con valor agregado. No sirve exportar nada más que materia prima, porque quien termina ganando es el que le agrega valor y lo termina luego exportando. Y establecía una ecuación muy importante. Decía, si exportamos sin valor agregado e importamos con valor agregado, se está generando un doble déficit. El primero tiene que ver con el intercambio que estamos haciendo y con el trabajo que eso tiene en cada uno de los productos que se comercia. Claro, tiene más trabajo horas hombre el producto que tiene valor agregado que aquel que no lo tiene, y eso obviamente es un déficit para el país que no puede exportar con valor agregado. Pero además decía, esto lo que genera es un déficit de balanza. ¿Por qué? Porque uno está exportando un producto que tiene menor valor con respecto a otro que importa con mayor valor. Mire, el problema es tan vigente que hoy en la Argentina se exporta un valor por tonelada de $500, mientras que se importa un valor por tonelada de $1.500. Es exactamente el mismo problema que planteaba Manuel Belgrano hace 208 años y que no pudimos resolver todavía. La Argentina sigue siendo un país primarizado, un país que exporta productos que son extractivos y que tienen poco valor agregado, pero lo peor es que no generan una cantidad suficiente de puestos de trabajo como sí generaría, y esto también lo decía Manuel Belgrano, lo que tiene que ver con la industria. Él concebía que no solamente la agricultura iba a ser la fuente de riqueza para un país, sino que además había que asociarle algo que en aquel momento era incipiente, pero que posteriormente se llamó industria. Agricultura, industria y comercio eran los ejes que Manuel Belgrano establecía como prioritarios. Le cuento algo más. ¿Sabe dónde se ponía un énfasis rotundo? En la deuda externa. ¿Qué decía Manuel Belgrano? Decía, el pueblo deudor de una balanza, el pueblo que debe de lo que es este comercio, que es ineficiente para aquel que no le agrega valor, es el pueblo que depende del déficit comercial. No solo pierde en el intercambio por el valor agregado, sino que además pierde porque se queda con una deuda. Y es totalmente vigente. ¿Por qué le digo esto? Porque la Argentina tiene un déficit hoy de unos 50.000 millones de dólares. Parte de ese déficit tiene que ver con quienes se terminan dolarizando. En muchos casos, empresas que cuando tienen que enviar lo que son sus utilidades al extranjero, pasan los pesos a dólares y allí entonces es donde se llevan esos recursos. Pero también, y juega un rol fundamental, no solo lo que es el nivel de importaciones que tenemos en la Argentina, que demandan muchísimos dólares para pagar justamente esa mercancía, sino además el turismo, que también termina gastando más de 10.000 millones de dólares por año, pero sobre todo lo que es el déficit que tenemos desde el punto de vista comercial. La Argentina tiene un déficit de unos 10.000 millones de dólares, esto es, entre lo que exportamos y lo que importamos, terminamos debiéndole al mundo 10.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de fondo? La Argentina no emite dólares. La Argentina los necesita. ¿Y cuál es la forma natural, legítima de las economías de recibir esos dólares, tenerlos en las reservas y utilizarlos para pagar aquello que no se produce? Bueno, la forma legítima es ni más ni menos que a través de lo que son las exportaciones. Lástima que en este caso justamente nos pasa lo contrario. Terminamos debiéndole al mundo y por ende el recurso que lo advierte Belgrano, habría que tener totalmente presente, es el del endeudamiento. La Argentina se sigue endeudando a tasas realmente muy importantes. Yo tengo acá algunos números que son realmente escalofriantes, si usted quiere y me permite. Miren, lo que es emisión de deuda total de la Argentina en pesos y en dólares, año 2016, 65.000 millones de dólares. Año 2017, 94.000 millones de dólares. Y la estimación, en función de los datos que tenemos hasta ahora, de este año 2018, podría arrojar una cifra por encima de los 100.000 millones de dólares en lo que es la emisión de deuda. ¿Está claro que hay un problema?
Está claro que el gobierno hasta ahora no ha dado señales de que esté prestando atención a este sector de la economía que le ha traído muchos inconvenientes y que incluso los va a traer muchísimo más para todos nosotros, porque la corrida cambiaria y la devaluación que se ha generado ha sido ya un ajuste que el gobierno elige no ver, pero que todos nosotros vamos a terminar pagando, porque está claro que a partir de ahora estos 10 pesos que yo tenía en el bolsillo son apenas unos 40 centavos de dólar. Estos 10 pesos que yo tenía en el bolsillo, mira, aquí se lo muestro a Manuel Belgrano, lo doblo por la mitad porque me queda más cómodo, son 40 centavos de dólar, en gran medida debido a lo que fue la devaluación que el gobierno llevó a cabo prácticamente en los últimos días, casi 20% de devaluación en apenas algunos días. Es un efecto pobreza enorme. Usted sabe, hay una transferencia de riqueza inmediata. Cada vez que se devalúa la moneda, estos 10 pesos que tengo en el bolsillo tienen menor poder adquisitivo. Pero además, quien tiene dólares en el bolsillo, que es un sector muy pequeño de la población, termina teniendo lo que es mi transferencia de riqueza, termina teniendo mayor poder adquisitivo. De esto se trata de lo que estamos hablando cuando hablamos de las falencias que tiene este gobierno en materia económica. ¿Qué hace el gobierno? Utiliza políticamente una cuestión financiera. Utiliza políticamente, ¿por qué le digo? Porque habla permanentemente del déficit fiscal. ¿Puede permanecer la Argentina con déficit fiscal? Sí, puede permanecer. Está claro que puede hacerlo, en la medida en que pueda financiarlo. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa con el sector externo? Y este es el gran problema. El gobierno no reconoce que ha tomado medidas que han profundizado la crisis desde el punto de vista del sector externo, desde el punto de vista de la falta de dólares que hoy tenemos, debido principalmente a las variables que yo le estaba mencionando. Y de esto se trata cuando hablamos de las falencias económicas. Mire, en los últimos días, yo le decía recién, el gobierno, si uno mira los títulos de la prensa, se hace referencia a que el gobierno convoca, coordina, decide, busca, procura, reclama, impulsa, espera y debate, pero decisiones no ha tomado. ¿Se entiende? Es decir, el gobierno presenta en principio un escenario, una coyuntura donde se supone que hay determinado tipo de cuestiones que va a atacar, pero en definitiva las verdaderas cuestiones son la pobreza, la indigencia en la Argentina, la falta de crecimiento. Usted sabe que hablamos de gasto público porque si la Argentina estuviese creciendo, nadie hablaría del déficit, nadie hablaría del gasto público. Y sin embargo lo que tenemos es esto, es un país que tiene un crecimiento tan magro. Esta semana, hace apenas algunos días, el dato, el último, es que la Argentina crece al 1,4%. Mire, con 1,4% no alcanza siquiera para crear los puestos de trabajo necesarios para que aquellos que cumplen, por ejemplo, 18 años, se integren al mercado de trabajo y tengan un puesto de trabajo. Es decir, creciendo al 1%, la Argentina que genera desempleo. Y a uno le parece mentira, porque el país crece, claro, crece, pero no crece lo suficiente para generar los puestos de trabajo naturales, necesarios, que toda economía tiene que crear. De esto es de lo que estamos hablando permanentemente. El gobierno no decide cuestiones que tengan que ver con el crecimiento económico. El gobierno no revisa errores no forzados que hicieron que el sector externo esté en crisis y que hoy tengamos que recurrir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. Y le digo esto para cerrar. El gobierno dice, recurrimos al Fondo Monetario porque nos financiamos más barato. La pregunta sería, si recurren al Fondo Monetario en este mismo momento porque se están financiando más barato, ¿qué pasó en los 2 años anteriores en los cuales el gobierno no recurrió al Fondo Monetario y terminó pagando tasas de interés del doble de lo que va a estar pagando ahora? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Si en aquel momento fue una buena decisión y en este momento es una buena decisión, entonces en algún lado estamos cerrándole. O en todo caso el gobierno no nos está diciendo aquello que tiene que decirnos, que es ni más ni menos que esto, la verdad. Nada más que la verdad.